Buenas compañeras y compañeros, mi nombre es Elena, pertenezco al Instituto de Estudio y Formación de la CTA, dentro del área de Ambiente y Soberanía Marítima y Fluvial. Soy bióloga, trabajé en el área marina, en el INIDEP, que es un instituto de investigación que está en Mar del Plata. Así que, bueno, voy a dar comienzo a la primera charla de la siguiente manera. ¿Bienes comunes o privatización del mar? Bueno, los recursos pesqueros son un bien común natural. ¿Por qué decimos natural? Porque, bueno, estamos hablando de la naturaleza, ya sean lagos, mares, montañas, minerales, peces, nos pertenecen a todos los argentinos. Entonces, su usufructo tiene que volver a la sociedad. También son bienes comunes el conocimiento científico. ¿Por qué decimos esto? Porque el conocimiento científico se basa en todo investigaciones anteriores, donde los científicos se paran arriba de los hombros de la investigación anterior, del científico anterior. Entonces, son numerosos los ejemplos de innovaciones emprendidas por empresas privadas que para concretarse se valieron del acervo público del conocimiento. Entonces, a la hora de buscar una renta o de patentar, bueno, hay que tener en cuenta que no todo es absolutamente de ellos, sino que están aprovechándose de miles de años de conocimientos anteriores. El manejo de las pesquerías supone un desarrollo sostenible, ¿pero qué significa? Bueno, desarrollo sostenible significa que no tenemos que perjudicar ni a las generaciones actuales ni a las futuras. Debemos tener el cuidado del ambiente, si el recurso sirve para alimentarse, debe hacerse dentro de un marco de seguridad alimentaria y además como fuente de empleo. Eso es un desarrollo sostenible. También, además de eso, tiene que tener un enfoque ecosistémico. ¿Qué significa? Que no solamente se estudia una especie o se desarrolla una especie fuera de su contexto, sino que tiene que tener en cuenta el ecosistema. Y no solamente el ecosistema con todas las interacciones con los demás organismos, sino además los factores sociales, es decir, generar empleo, por ejemplo. Bueno, hablamos de desarrollo sostenible, de enfoque ecosistémico, y lo opuesto es el extractivismo. Utilizar los recursos naturales de manera posesiva en manos privadas, como una simple mercancía donde se acumula la riqueza, donde se provoca una sobreexplotación y además se contamina el medio ambiente, se desequilibra el medio ambiente, eso es extractivismo. Yendo a nuestro territorio, bueno, aquí mostramos un mapa de la Argentina y tengamos en cuenta que el territorio marítimo duplica el territorio continental. Este es nuestro mapa. Si hacemos un foco aquí en la parte de la Patagonia, vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos una zona común de pesca argentina-uruguaya, es decir, que los recursos que están en esta área se investigan en forma común y se hace un desarrollo comercial en forma conjunta con el país de la República Oriental del Uruguay. Esta línea roja que vemos aquí marca el límite de la zona económica exclusiva, que son 200 millas desde la costa. Desde la costa hasta aquí, todo este territorio es soberano para la Argentina. Fuera de ella estamos en una zona adyacente, una zona de transición, y de este lado aguas internacionales. Perdón. Bueno, aquí no está marcado, pero con la ocupación británica hay toda una zona de exclusión de Malvinas donde la Argentina no puede ingresar. Y en la pesca en aguas internacionales a veces es muy común que se acercan al límite, pescan en forma ilegal, se introducen en nuestra zona económica exclusiva, pagan los satélites,
luego entran, salen, bueno, porque hay especies que migran, ¿no? Que están aquí, las especies no saben de límites, calamar, por ejemplo, y otras especies. Bueno, ejemplos de extractivismo sobre pesca de merluza, por ejemplo, Merlucius hupsi, del efectivo norte. ¿Qué significa? Bueno, hay dos efectivos, el norte y el sur. El norte es la parte que toca de la Argentina, la parte norte, que sería la provincia de Buenos Aires, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Y lo que podemos ver, vamos a ver cómo analizamos este gráfico. El eje vertical está señalando toneladas de merluza, o sea, la biomasa le decimos nosotros, ¿no? La cantidad de merluza que hay. Y en el eje horizontal, los años. Entonces vemos que con una biomasa virgen de 600.000 toneladas más o menos, en la década del 90, por los acuerdos marcos con flotas extranjeras, hubo una depredación fabulosa, muy intensa, y luego, bueno, es muy difícil recuperar las biomasas iniciales. Esto es producto, bueno, de una desregulación, acuerdos mal hechos y, bueno, de un estado ausente, ¿no? Lo mismo lo vemos con la sobrepesca de merluza negra, que además la merluza negra es una especie muy vulnerable porque tiene baja descendencia y es muy grande. Entonces se pescan juveniles porque miden 80 centímetros, pero son juveniles, no hay que sacarlos del agua, hay que dejar que tengan al menos un desove. Los adultos alcanzan 1,5 metros. Y si vamos al gráfico, que es el mismo tipo de gráfico, un eje vertical con biomasa y el eje horizontal con los años, vemos nuevamente en la década del 90 cómo cae la biomasa, desciende por una sobreexplotación y la tendencia no es muy buena. Bueno, lo mismo para el abadejo, ¿no? Una biomasa inicial, en la década del 90 cae la biomasa, una pequeña recuperación y luego, bueno, sigue en caída. Además de malos acuerdos, también lo que se ha visto es que los empresarios tienen numerosos beneficios. Por ejemplo, beneficios en el combustible, créditos con tasas muy convenientes, descuentos en el IVA, nulo canon por derecho a extracción, por periodos nulas o mínimas retenciones en las exportaciones, periodos sin impuesto a las ganancias, bueno, y otros beneficios. Siempre ha sido, digamos, desbalanceado porque los beneficios fueron dirigidos a la parte empresarial y para los trabajadores, que son los que generan la riqueza, en su mayoría están precarizados. Inclusive los conflictos que hay en el puerto se tapan bastante. Bueno, otra de las cosas son las falsas cooperativas o pseudo cooperativas que comenzaron en los 90, donde los empresarios tercerizaron la mano de obra, es decir, dejaron de ser empleados de la empresa para ser monotributistas y en consecuencia perdieron todos los beneficios. El aguinaldo, la jubilación, la licencia por enfermedad, la escolaridad, las vacaciones, la garantía horaria, porque dependen de las empresas para que les llegue la materia prima. Pero bueno, también, ¿no? A la hora de otorgar los beneficios, nunca se disputó mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Inclusive cuando se asignan las cuotas de captura, nunca hay un pedido de registrar a los trabajadores. Bueno, también a pesar de estos beneficios, lo que era muy común era pedir un préstamo en el Banco Nación, después declarar la quiebra y no devolver el préstamo. Y los trabajadores quedaban en la calle y el Estado tenía que, bueno, ayudar, por supuesto, no iban a dejar los trabajadores así en la calle, y era el Estado el que se hacía cargo. ¿Quiénes administran la pesca? Bueno, acá tenemos los responsables: Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Bien, ¿cuál es la función de la Subsecretaría y del Consejo Federal Pesquero?
Bueno, el Consejo Federal Pesquero, como su nombre lo indica, es un consejo, está integrado por 11 miembros, que son los representantes de las provincias con litoral. Además hay un representante de recursos de ambiente, un representante del Poder Ejecutivo, y el presidente del Consejo Federal Pesquero es el subsecretario de Pesca. Ellos definen dos cosas muy importantes, que son la política pesquera nacional y la política de investigación pesquera. Y fíjense que si hablamos de fijar políticas de investigación, en sus miembros no hay miembros vinculados a la ciencia, o si hablamos de políticas pesqueras, sociólogos, bueno, eso no es así. Bueno, ellos entonces se ocupan de establecer la captura máxima permisible, hasta dónde se puede pescar, las áreas de veda, ellos determinan las áreas de veda, otorgan permisos de pesca, asignan las cuotas por barco, se ocupan de fiscalizar y controlar la actividad pesquera y comercial, ¿no? Pero está claro que tienen, digamos, como función también de policía, ¿no? De controlar qué es lo que se está haciendo con las descargas, con los permisos, etc. En relación a los permisos, acá hago un paréntesis. Bueno, esta es la zona que nosotros no podemos ingresar, que es la zona de exclusión de Malvinas, determinada por el gobierno británico, con el aval de la Unión Europea. Y el año pasado dieron 120 permisos de pesca en el área de exclusión de Malvinas. Hubo buques que obtenían un permiso de pesca para pescar aquí. Y luego tenían el permiso de pesca para pescar en la zona económica exclusiva. Además, también lo hacían de manera no declarada y no reglamentada en el borde de la milla 200, esa línea roja que mostré en el mapa al principio, que es el límite de la zona exclusiva. También pescan por allí. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es pescas que, por ejemplo, en aguas internacionales, los buques extranjeros pueden pescar, pero no lo pueden hacer en forma ilegal y no reglamentada. Tienen que declarar la pesca, pero eso no se hace. Se abastecen en el puerto de Montevideo y el mismo gobierno de Uruguay dijo que no hay control de la pesca ilegal, además de estar fuera de control otras irregularidades como el transbordo de pescado y el narcotráfico. El transbordo que se hace en forma ilegal y el narcotráfico. Bueno, el INIDEP es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, está en Mar del Plata, emplazado en la Escollera Norte, y lo del desarrollo pesquero no se lo ve, es una deuda. ¿Cuál es la función del INIDEP? Investigar el ecosistema marino, el área de tecnología, oceanografía, bueno, infinidad de áreas tiene, y además asesorar al gobierno. Es el único instituto que asesora al gobierno. No administra ni controla la actividad pesquera. Eso es importante, separar lo que es el control de la pesca y lo que es el asesoramiento. El INIDEP informa a la Subsecretaría de Pesca el estado de los recursos, recomienda distintas medidas de manejo, como mencionamos, el área y épocas de veda y las capturas biológicamente aceptables. También posee 5 embarcaciones, que esto lo pongo un poco para mencionar, que me parece importante, que hubo embarcaciones que se podrían haber construido en nuestros astilleros estatales en la Argentina. Sin embargo, se mandaron a construir a España, a la ciudad de Vigo, el astillero Armón, con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, aduciendo que en las licitaciones lo que ofrecían ellos era más barato que lo que ofrecían nuestros astilleros, cosa que es muy difícil de creer porque si se hacen en astilleros estatales se ahorra el lucro de la empresa. Así que, bueno, todo hace suponer que son las condiciones del Banco Interamericano de Desarrollo para ofrecer el crédito.
Bueno, debido al escaso presupuesto que se asigna al INDEP, hay campañas de investigación que son financiadas por empresarios pesqueros. Esto no es lo más prolijo, porque en realidad lo que habría es un conflicto de intereses, ¿no? Esto lo muestro para que se sepa que la plataforma argentina está muy vedada, y si no fuera así no veríamos un pez solamente en fotos. Esta área, por ejemplo, que está en rojo es la veda de merluza. No solamente de merluza, es la veda de la red de arrastre. Entonces también se protege, por ejemplo, el abadejo, que a veces sale con la pesca de merluza. Y esta veda es todo el año. Durante todo el año no se puede ingresar en todo este sector. Por ejemplo, aquí hay vedas que se llaman móviles, que no están todo el año, sino que son vedas de otoño o vedas de verano, donde se protegen a veces a los adultos que están por reproducirse, o se protegen a los juveniles. Pasada la estación se habilita el ingreso de barcos a la zona de veda. Y aquí tenemos las de abadejo, las zonas donde se pesca abadejo. Bueno, acá el INIDEP ha hecho este póster tan bonito con la variedad de peces, donde señalan los peces azules, los blancos, los azules son los más grasos, las 4 estaciones del año, y las barras grises dicen en qué época se puede pescar. Por ejemplo, en la caballa se pesca en 2 estaciones, en cambio, por ejemplo, en la merluza se pesca todo el año, para el que le interese. Y lo mismo no se puede dejar de decir que en la Argentina es muy bajo el consumo de pescado, apenas llega a 5 kilogramos por persona por año, mientras en otros países se alcanza a 20 kilogramos por persona por año. Inclusive el nuestro es uno de los más bajos de América Latina. Tenemos proteínas, tenemos que usarlas en nuestros comedores. La recomendación es que hay que comer pescado. Se puede utilizar a la plancha, a la cacerola, en salsa de pastas, al horno. Lo mismo que la carne común, de igual manera se puede consumir el pescado. Bueno, y aquí decíamos bienes comunes o privatización del mar. Vamos a hablar del enfoque privatista que tiene la administración pesquera, a través de las cuotas individuales transferibles, que es un instrumento de mercado para el manejo de las pesquerías. Una mercancía, digamos, no un bien común. Son la profundización del derecho de propiedad privada sobre el uso de los bienes comunes, en este caso los pesqueros. Las cuotas individuales transferibles se vencen en el año 2024. No debemos renovarlas. ¿Por qué? Bueno, el recurso deja de ser un bien común para ocupar el lugar de una simple mercancía. Estas cuotas son lo siguiente: el Estado otorgó a las empresas o a los buques un título de propiedad por 15 años de una porción del recurso, toneladas por especie. Es decir, le dan un título de propiedad, X toneladas de merluza te pertenecen a vos por 15 años, donde el propietario puede vender o alquilar. Un título de propiedad. Bueno, esto se implementó en el año 2010, así que ahora en diciembre se vence esta concesión, y lo que se ha visto a través de estos años es que 10 grupos empresarios concentran la mitad de las exportaciones prácticamente, incidiendo fuertemente en forma concentrada del mercado. Es decir, son los dueños del mercado, poniendo en crisis al resto. Este sistema, este régimen de cuotas, se aplicó en otros países como Islandia, Nueva Zelanda, Canadá. Entonces, como se sabía que provocaba una concentración de las cuotas, la Ley Federal de Pesca contempló impedir el traspaso de las cuotas de barcos fresqueros a congeladores. ¿Qué significa esto? El barco fresquero es un barco más pequeño y el congelador es un barco más grande. ¿Por qué? Porque las embarcaciones más pequeñas vendían la cuota a los congeladores, a los buques más grandes. Por eso se concentran las cuotas
en esas embarcaciones, en desmedro de las embarcaciones más pequeñas, que son menos depredatorias y generan más fuente de trabajo. También se implementó la cuota social. ¿Por qué? Porque el Estado pierde soberanía sobre el recurso. A la vez que le das ese título de propiedad, ya esa porción del recurso, el Estado no puede hacer nada. Entonces se reservaron un 27% de la captura total para emergencias sociales, destinos sociales, que nunca se implementó. No se implementaron políticas públicas para esta cuota, entonces terminaban los empresarios pidiendo la cuota y la explotaban ellos. Ambas medidas no lograron minimizar la concentración de las cuotas en los barcos más grandes ligados a los grandes capitales extranjeros. Bueno, las consecuencias, lo veníamos comentando, el Estado pierde soberanía, favorecen a los grandes grupos empresariales, ya que compran la cuota de las embarcaciones más pequeñas, disminuyen las embarcaciones más pequeñas, aumenta la desocupación, porque todo se exporta, inclusive se exporta, y a veces el país que los compra le da mano de obra, o sea, se genera trabajo en otros países y se vuelve a exportar. Una barbaridad. En vez de darle trabajo a los argentinos, estas cosas también pasan. Y acá hay un punto muy delicado, que es que aumenta el descarte con este régimen de cuotas individuales transferibles. Significa que los peces juveniles que aún no se reprodujeron por primera vez se pescan y, como no dan con la talla comercial, se tiran muertos al mar, sin que hayan desovado, es decir, sin darles la oportunidad de un recambio. Saco un pez adulto, pero dejo un pez más chico para reemplazar ese adulto. Bueno, todos esos peces se tiran al agua sin que hayan desovado. Y bueno, por supuesto que no se resolvió la precarización laboral, continúan las pseudocooperativas. A la hora de dar estas cuotas, nunca se exigió que tuvieran el personal registrado. Bueno, el descarte, entonces dijimos que no daban con la talla comercial y se tiran al mar muertos. Hay dispositivos que se agregan a la red para evitar que los juveniles queden atrapados, para que se escapen. Este es el descarte. Y la pesca incidental es cuando salen otras especies que no son las especies objetivo que uno va a pescar. Por ejemplo, en la pesca del langostino sale mucha merluza pequeña que se tira al mar muerta. Hay un dispositivo que se llama Disela, dispositivo de escape de juveniles, pero estos dispositivos no se utilizan. Por ejemplo, pesca incidental es el abadejo. Cuando se pesca merluza, a veces sale abadejo. También pueden salir esponjas, corales, tortugas, mamíferos, aves marinas, etc. Este es el famoso descarte, que es espantoso. Todos estos pescados tendrían que llevarse a tierra, hacer alimento para acuarios, para el cultivo de peces. Esto no debiera pasar. Casi 100.000 toneladas al año se tiran al mar, se tiran de merluza solamente. Y bueno, aquí el mismo gráfico, en el eje vertical toneladas, en el eje horizontal años. Esta es para la merluza del efectivo sur. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que había dos efectivos? Bueno, este es el del sur, el de la Patagonia. Fíjense, en la década del 90, esta línea azul es descarte, lo que aumentó porque se tiraban merluzas pequeñas al mar, luego se estabilizó, y fíjense con la implementación en el 2010 de las cuotas individuales transferibles, cómo aumentó el descarte. Y bueno, acá hay un esquema de los dispositivos de selectividad, que tendría que haber una obligación para usarlos, porque los empresarios no los usan porque es incómodo, porque pescan menos. Bueno, la codicia hay que dejarla de lado, que pesquen menos, pero se protege el recurso.
Este, por ejemplo, es el dispositivo, un esquema para el langostino. Aquí entra el langostino, que queda atrapado, y las merluzas chiquitas salen. El mismo sistema es para merluza. Quedan atrapadas las merluzas grandes y las merluzas pequeñas se escapan. Esta es una red de arrastre que está tirada por un barco, y aquí se coloca este dispositivo. Y esta es una foto del dispositivo, acá se alcanza a ver la rejilla. Pero bueno, no están obligados a usarlas, entonces no las usan, que es incómoda. Igualmente se sigue investigando, ahora hay otro dispositivo, Sirius, que podrían dar, pero bueno, están en eso todavía. En fin, conclusiones. El paradigma del mercado vigente de la pesca en Argentina es una simple mercancía. El beneficio va a un grupo de empresarios, no se los considera un bien común, que nos pertenecen a todos y que el beneficio tiene que volcar, tiene que estar volcado a toda la sociedad. Y no se genera ni empleo registrado, ni aumento del consumo interno, es decir, activar el mercado interno para que haya un consumo con precios accesibles de pescados y mariscos para el pueblo, y no se le da valor agregado a la materia prima para generar empleo, entre otras medidas. Y aquí lo que tengo para agregar es que en este gobierno de Javier Milei, en la ley ómnibus se intentó desregular por completo la pesca. Ellos quieren, la intención era licitar, una licitación abierta al extranjero, al mejor postor, terminar con las exigencias del desembarco en los puertos nacionales o tripulación nacional. Entonces eso también se eliminaría, podrían desembarcar, imagínense, en un puerto extranjero, se pierde el control de lo que se pesca, se pierden, va a haber evasión impositiva, pérdidas de empleo, o sea, un beneficio para el extranjero y una pérdida para la Argentina. La ley ómnibus no prosperó, pero bueno, la desregulación está pendiente. Ya comenzaron con la desfinanciación de la Dirección de Control y Fiscalía de las Pesquerías. El director renunció porque les desfinanciaban el área, echaron gente, inspectores de muelle con una capacitación, personal capacitado, y además un episodio de pesca ilegal de merluza negra donde no se hizo la multa ni no se tomaron las medidas que habría que haber tomado. Entonces es como indirectamente es como un todo vale, así que eso también provocó la renuncia. Y bueno, echaron gente en el INIDEP, que esto es muy parecido a lo que sucedió en la década del 90 con Menem. En lo personal yo viví esa experiencia porque hacía más de 8 años que trabajaba en el INIDEP. En ese momento también al achicar el Estado a mí me echaron. Después de varios años me reincorporaron, pero es lo que se viene, y si el INIDEP no funciona, pueden colapsar las pesquerías. Así que veremos cómo sigue, pero bueno, aquí estamos en la lucha. Muchas gracias por su atención.